Muy buenas amigos del Portal de Horus, aquí estamos junto a Ignacio para traerles el siguiente capítulo de Siguiéndole la huella a los dioses, donde estaremos estudiando a la cultura egipcia, una cultura incluso mucho más rica que los sumerios, ¿no, Ignacio? Porque incluso los egipcios nos dejaron más datos, nos dejaron ciencia, nos dejaron incluso unas estructuras megalíticas que nos dan mucho de qué hablar. Exacto, es un enigma bastante peculiar de la cultura egipcia y todo lo que tiene que ver con su escultura y sus estructuras de pirámides sobre todo. Así es, este mismo debate de las pirámides. Así que, bueno, ¿las pirámides fueron hechas por dioses o fueron hechas por el hombre? Para responder un poco a eso, Ignacio, voy a contar una historia. Esta es la historia del experimento, de un experimento imaginario llamado el gato de Schrödinger. Es un experimento imaginario porque es bastante cruel el experimento, pero muy científico. En este experimento se pone a un gato, imagina que pones a un gato dentro de una caja metálica, una caja muy especial. Dentro de esta caja metálica hay una tapa metálica obviamente, y vamos a meter un veneno adentro, un veneno bastante potente que podría desintegrar incluso a un ser humano. Entonces metemos un veneno con un dispositivo electrónico que va a hacer que en un 50% el veneno pueda dispararse y en un 50% pueda no dispararse. Es decir, como le decimos acá, miti-miti, 50-50, mota-mota le dicen en algún lugar, en Jamaica. Entonces, para no salirnos del tema, imagínate que vas a poner al gato adentro de una caja y le ponen un veneno donde en 50% de las probabilidades se activa y en un 50% no. O imagina que puede ser una bomba. Bueno, el experimento era con un veneno. Espero que no lo hayan hecho. Entonces la probabilidad de que el gato esté muerto es de un 50%. Y la única forma de saber si el gato está vivo o está muerto es estando adentro. ¿Por qué? Porque le vamos a poner una tapa hermética donde no se va a poder oler, no se va a poder sentir, escuchar, no se va a poder ver, tocar, ni siquiera medir si el gato está vivo o está muerto, con esta tapa hermética. Asimismo, es este debate de las pirámides, Ignacio. Hay pruebas, hay evidencias que aseguran que seres ancestrales o simplemente otros seres del universo influyeron en lo que son las pirámides. Hay evidencias, hay muchas evidencias, pero también hay muchas evidencias desde la perspectiva escéptica, y yo también las acepto porque hay que tomarlas en cuenta, desde que las pirámides y otras estructuras fueron hechas por el hombre, con unos complejos planificación, con una arquitectura muy avanzada, pero humana, aseguraban ellos. Entonces, Ignacio, yo te lo pregunto a ti. ¿Los egipcios construyeron ellos las pirámides o fueron los dioses de las estrellas? En efecto, hay distintas teorías de cómo fueron construidas las pirámides, ¿no? Particularmente las de Giza. Se dice que, bueno, una de las teorías más actuales es que usaron el río que llegaba hasta las pirámides, porque la piedra de granito está muy alejada de la zona en donde se construyeron, por lo que tuvieron que haber recorrido muchos kilómetros a pie, a todo sol, digamos, con estas estructuras gigantes de piedra. Bueno, esta teoría es una de las más aceptadas actualmente, pero particularmente a mí no me hace mucho sentido. Pasa también que otra de las teorías es de que usaron palos redondos y transportándole sobre ellos, rodando las piedras. Otra teoría también dice que usaban cuerdas con estos mismos palos. Y pasa también en otra cultura, Daniel, de Hermes, por ejemplo los moais. También no se sabe cómo se crearon. O las pirámides de Teotihuacán, también Machu Picchu. Y todas estas culturas tienen una parte en común de que estas piedras solían moverse como si no tuvieran gravedad, como si no tuvieran peso, si flotaran. Algunos decían que era el maná, otros decían que era el poder de los dioses.
el espíritu que movía las piedras. Y bueno, palabras de ellos, el maná. Claro, en distintas culturas se hablaba de este poder de levantar las piedras. También podemos ver que las pirámides tienen una cierta frecuencia particular que se ha descubierto hace muy poco. También están distribuidas, las 3 pirámides, distribuidas en un orden, que asemeja a la posición de las estrellas que conforman el cinturón de Orión. Están exactamente a como debiese haberse visto el cinturón en aquella época en que se construyeron. También se dice que las pirámides, con su forma y todo, no solo estaban hechas de granito, sino que las recubría una cal, un recubrimiento de cal. La cal es muy blanca y brilla en el sol. Bueno, no brilla, pero es muy llamativa, que lo que hacía que estas pirámides reflejaran un poco la luz y se fueran mucho más notorias. Yo particularmente las vería mucho más si fuera desde el aire, ¿no? Es como una especie de faro, todo esto de las pirámides recubiertas de cal. En efecto, Ignacio, hablando de las pirámides, también está el debate de si las pirámides fueron construidas en el antiguo Egipto que nosotros conocemos, que datarían desde el año 3100 a.C., que sería la historia que conocemos de Egipto, quién fue el primer faraón. Pero también hay evidencias arqueológicas que apuntan a que en el milenio 6 a.C., o sea, 6000 años antes de Cristo, y no 3100, habría empezado lo que es la dinastía de los dioses a gobernar, donde estarían gobernando los fundadores de Egipto. Entonces, Ignacio, lo referente a lo que hablaba del gato, este famoso experimento, nosotros deberíamos estar ahí como para poder decir, esto es así o esto es asá, un 50 y 50. No sabemos realmente entonces, porque vamos a ver evidencias de los dos bandos. Entonces hoy día vamos a hablar de muchas evidencias, pero desde una perspectiva no dualista, una perspectiva integradora. Traigo una historia, que es la historia de Hermes Trimegisto. Hermes Trimegisto era un dios de los egipcios, y se llama Trimegistro porque, según la historia, este dios egipcio, dios de la sabiduría, habría reencarnado en varias ocasiones, y 3 de ellas habrían sido reencarnaciones bastante peculiares, como diría mi amigo Ignacio. La primera sería el dios Tot, obviamente, el dios Tot de Egipto. Otra reencarnación habría sido en Grecia, donde se le atribuía al dios de Hermes y era el mensajero de los dioses. Ahí cambiaba su rol, ya no era como el dios de la sabiduría, sino que era el que mensajeaba, que también yo lo atribuyo a sabiduría, obviamente. Y después el otro Hermes sería el que escribió el Kybalión. El Kybalión es un libro que está inspirado en las tablas de Esmeralda. ¿Qué es las tablas de Esmeralda? Es una evidencia que vamos a mostrar. Tampoco vamos a decir si es cierta o no, porque también hay dudas. Esta tabla no está en ninguna parte. Entonces, ¿cómo están las fotos? Las fotos de unos símbolos totalmente antiguos. Ustedes pueden buscar ahí tabla de Esmeralda. Símbolos antiguísimos, como de un idioma muy parecido a los fenicios, que también están relacionados con los egipcios. Son un pueblo que estaba antes de la fundación de Egipto y también después. Entonces, esta tabla de color verdoso, obviamente hecha de esmeralda, contenía, según los traductores, quienes tradujeron los símbolos de no sé qué idioma, un idioma bastante arcaico y perdido, una lengua muerta. Y se tradujo y lo que decía más o menos era: lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo. Además, ¿ustedes conocen a Isaac Newton? Bueno, Isaac Newton estaba estudiando lo que es esta traducción. De hecho, una de las primeras traducciones que se hizo de la tabla esmeralda fue de Isaac Newton. Entonces no es que no exista, sino que no sabemos dónde está, no sabemos quién la tiene. ¿La tendrá el Vaticano? ¿Estará escondida? ¿O será un engaño más de la New Age? También son preguntas que nos cuestionamos. Bueno, Ignacio, ¿nos traías alguna otra evidencia que podamos debatir acá? Sí, Hermes, hablando también sobre
todo este tema de las pirámides, recordé que existen jeroglíficos muy parecidos a cosas que en este momento podríamos atribuir que son naves o aviones. También hablando de naves espaciales, ¿no? Pueden buscar los amigos en casa jeroglíficos de Egipto con estas formas bastante extrañas, y que sinceramente, si yo hubiera sido un egipcio en ese tiempo y no sabría lo que es, y hubiera plasmado lo que veía literalmente, que es lo que vemos plasmado también en estos jeroglíficos, indicándonos que había tecnología, porque de qué otra forma se pudo haber entendido estas formas o construido esta imagen de un helicóptero, por ejemplo, o una nave espacial. Sí, yo también me hago las mismas preguntas. Así que vamos a dejar ahí el pensamiento para la gente, para que ella misma reflexione, que busque en casa, que haga su tarea y que piense lo que quiera pensar, obviamente. Bueno, y por último vamos a concluir con lo que es la Biblia de Kölbrin, la famosa Biblia de Kölbrin. Y bueno, para relatar lo que es la Biblia de Kölbrin, vamos a remontarnos hacia el Concilio de Nicea. Esta es una historia que realmente sucedió, donde estaba gobernando el emperador Constantino, y él estaba en el Concilio de Nicea, ahí con los máximos referentes en lo que es la Iglesia Católica, en el año 302 al 310, por ahí, antes de Cristo, y estaba ahí con los máximos jerarcas de esta institución religiosa. Estaban debatiendo sobre, pensemos en el futuro, qué es lo que va a pensar la gente de Jesús, cómo la Iglesia se va a seguir posicionando para poder expandir nuestra verdad, quizás hablando como ellos, ¿no? Para poder expandir nuestra verdad o para seguir mintiéndole al pueblo. Bueno, esas son dos perspectivas, pero puede que ellos no se vieran a sí mismos como seres malignos. Entonces, imagínate que están debatiendo y están los Nuevos Testamentos, y hay un montón de testamentos, de toda la gente, incluso los que no conocían a Jesús, escribían testamentos de él, que se escondieron muchos textos apócrifos que luego salieron a la luz, que develaron que había otro Jesús oculto. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque la Biblia de Kölbrin es muy similar y se relaciona mucho con estos escritos. La Biblia de Kölbrin es otra Biblia, es una Biblia totalmente distinta, que no solo abarca el Nuevo Testamento y Jesús, sino que también habla del Antiguo Testamento. Data de aproximadamente 3600 años antes de Cristo, imagínate, o sea, en la época donde estaban los faraones, los que conocemos. Y esta Biblia está compuesta por 11 libros, que son 6 libros del Antiguo Egipto, lo que estábamos hablando, y 5 libros de los druidas sacerdotes celtas. En estos libros se habla mucho de las estrellas, seres de las estrellas, se habla sobre la evolución, sobre si el hombre, sobre el diseño inteligente del hombre, que es lo que estamos debatiendo. También se habla mucho sobre las matemáticas y un tema en particular que lo relaciono con los extraterrestres, que es las catástrofes que sucedieron. Hablando de Adán y Eva, cómo murió Adán y Eva, y cómo se hundió la Atlántida y Lemuria. Todos los extraterrestres, y a muchos de estos libros celtas y de los antiguos egipcios hablan de un mega cataclismo. Un mega cataclismo que no sería por el sol, sino por un astro misterioso llamado el Destructor. Los indios Hopi, Ignacio, hablaban de lo que es la estrella azul o la estrella roja. Claro, la cachina, como se llamaba. Cachina, de la estrella azul y la estrella roja, que sería el Destructor, el que iría a destruir a la humanidad y dar inicio a una nueva humanidad, que al parecer es lo que ha pasado con nuestra historia perdida. En la Biblia también, en la Biblia canónica también hay una referencia al Ajenjo, y el Ajenjo sería este destructor, me parece que salen en el Apocalipsis. Los babilonios hablaban de Marduk. Marduk era el rey del cielo y también este era el destructor. Entonces él venía a destruir a la humanidad y dar inicio a una nueva. Los mayas hablaban de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era un dios serpiente que también iba a destruir. Los mapuches hablaban de Tren Bilú y Caikai Bilú, que eran dos serpientes que lucharon, que provocaron un diluvio con su lucha. O sea, a mí se me imagina que las serpientes eran la tierra que estaba
peleando, que estaba en una catástrofe, o quizás eran seres reptiles. Bueno, hay bastantes teorías sobre esto. Pero quizá pueden haber sido también las placas tectónicas que se asemejan a la forma de una serpiente, que luchaban entre sí, entre si ganaba más tierra o más mar el lugar. Tiene razón, los mayas y los incas, los aztecas, su lenguaje lo hacían muy simbólico, o sea, ellos quizás podían hacer una serpiente refiriéndose a la tierra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Incluso los hindús, los hindús la serpiente es la parte terrenal de nosotros, el chakra más terrenal. Bueno, se habla mucho de la serpiente, pero eso ya lo vamos a dejar para otro capítulo. Los griegos hablaban del Némesis. Y por último, los sumerios hablan de un astrodestructor también, que sería un planeta. Ahora muchos dicen que se llama Nibiru, otros le llaman el planeta X, pero también se asemeja con todas estas culturas. Y si seguimos estudiando y escarbando, de seguro que vamos a encontrar más. Nosotros solo exponemos las teorías que hemos estudiado, ¿no? Así que bueno, nos despedimos de hoy del tema. Estuvo un tema bastante cargado de cultura, de preguntas. No las respondimos al 100%, pero piensen en lo del experimento del gato. O sea, ustedes van a creer lo que quieran creer. Adiós, amigos. Adiós, amigos del portal. Pueden dejar sus comentarios y darle like. Suscríbanse también para tener nuevos videos. Y si quieren algún tema en específico, alguna cultura en específico, solamente avísennos y nosotros vamos a hacer lo posible por entregar una investigación analítica y también verificadora de lo que puede hacer.